tenerte como ponente hoy y si queréis, pues nada, damos por iniciada. Albert. Perfecto, pues nada, pues por cercanía, Rafael, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Para los que no los conozcáis, Rafael López Pérez, él es rector de Evidentia University of Behavioral and Forensic Sciences en Florida, Estados Unidos. Es presidente de la Fundación Universitaria Behavioral Law en Madrid, España, presidente de la Sociedad Científica de Economía de la Conducta, doctor en Psicología, grado en Psicología, licenciado en Ciencias Económicas Empresariales, máster en Investigación y Emoción, Cognición y Salud y profesor acreditado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación Española. Bueno, Rafa aparte es buen amigo y conocido en diversas participaciones, en foros, en congresos y realmente pues aporta, yo creo que puede aportar un valor profesional pues a esta masterclass que vamos a tener hoy. Os recuerdo que la masterclass tiene un formato de 30-15, es decir, 30 minutos de masterclass y seguido de 15 minutos de preguntas, donde vais a tener el chat habilitado, la sesión de preguntas. Para la gente que quiera hacer las preguntas, las puede ir formulando sobre la marcha. Al acabar estos 30 minutos que le vamos a dar a Rafael para que haga su masterclass, ¿no? Durante el día de hoy, procederemos, o Marta o yo, a hacer las preguntas al ponente, o sea que aprovechar y exprimirlo al máximo. Hoy Rafael nos va a hablar del perfil de personalidad del delincuente en el ámbito empresarial. Y sin más dilación, pues nada, dar la bienvenida a Rafael. Te dejo la pantalla, no sé si la presentación la puedes poner tú o te la pone Marta, pero nada, tienes la masterclass a tu disposición y adelante, Rafa. Perfecto, pues muchísimas gracias, Marta, Albert, por la invitación. Es un placer estar con vosotros hoy compartiendo esta martes class, que cuesta decirlo. Yo creo ya que veo que estáis acostumbrados, la martes class sobre personalidad. Es un tema apasionante, súper interesante, porque cuando hablamos de personalidad hablamos de algo que nos rodea, ¿no? Nos rodea porque estamos rodeados de personas y porque también hay veces que tenemos que echar una mirada a nuestro interior y ahí también tenemos nuestra propia personalidad. Entonces esto es aplicable tanto al mundo de la empresa como al mundo personal, al mundo de las relaciones, ¿no? De cualquier tipo. Hoy lo vamos a centrar sobre el ámbito empresarial y en concreto de un perfil muy definido de un delincuente potencial, porque el tener un determinado rasgo de personalidad no quiere decir que seas delincuente, quiere decir que puedes tener un mayor, o esas personas pueden tener un mayor riesgo de ser posibles delincuentes o defraudadores que otras, pues por esos propios factores, pero evidentemente la personalidad no define a la persona. Es simplemente pues algo que va con nosotros, con lo que tenemos que convivir, y la misma persona con unos determinados rasgos de personalidad pues puede ser una persona fantástica y otra con unos rasgos muy similares pues puede ser realmente alguien perjudicial. Por tanto, cuando hablamos de perfil de personalidad hablamos de elementos que son tendencias de comportamiento, pero en ningún momento definen el comportamiento real de las personas. Y desde el punto de vista empresarial o el delincuente en el ámbito empresarial, un punto de vista de perfil de personalidad y realmente de perfil criminológico, nos encontraríamos dos grandes grupos. Uno sería el delincuente de oportunidad y otro sería el delincuente profesional. Y cada uno de ellos tiene, bueno, el delincuente de oportunidad realmente no tiene un rasgo característico de personalidad, puesto que podríamos ser cualquiera de nosotros. Pero el delincuente profesional sí tiene unos determinados rasgos bastante concretos. Si hablamos de este delincuente de oportunidad, que podemos ser cualquiera de nosotros, pues es clásico y conocido por todos el triángulo del fraude de Cressey, en el que nos habla de que cuando se une la oportunidad con la presión social, la presión familiar, la presión dentro de la propia empresa, la presión sobre una persona, que es un concepto psicológico, una presión psicológica, porque necesita mayores ingresos, porque tiene que justificar algo ante otra persona, es decir, pero en cualquier caso es una presión externa que se convierte en un problema interno que determinadas personas, cuando son especialmente ansiosas, pues supone un elemento muy importante. Cuando se une esto, la oportunidad, y además justificamos que lo estamos haciendo por un bien mayor, pues entonces en esas circunstancias prácticamente cualquiera de nosotros podría ser
un defraudador. Es decir, que si yo tengo a mi hijo enfermo, tengo elemento de presión, esa enfermedad que además yo no puedo costear un tratamiento, mayor presión, que además evidentemente está en juego la vida de alguien a quien yo amo profundamente. Todo esto hace que esa presión automáticamente genere un razonamiento que sería: yo por mi hijo hago lo que sea y soy capaz de robar, soy capaz de cometer un fraude. Esto, si lo hiciésemos por nosotros mismos, posiblemente no lo haríamos. El hecho es el mismo, lo único que cambia es la justificación. Estamos razonando, estamos buscando un argumento que nos permita convivir con ese fraude que vamos a cometer o que hemos cometido. Esto para que una persona sin los rasgos que vamos a ver a continuación en el profesional, pues pueda vivir y llevar adelante ese fraude sin sentirse que es alguien horrible. Entonces razonamos y justificamos. Puede ser que lo cometemos por otra persona, puede ser un razonamiento de justicia. Pues, por ejemplo, estamos muy presionados, tenemos mucho trabajo, cada vez se nos exige más, y en ese momento empezamos a ver que trabajamos mucho y que la remuneración económica que tenemos pues es mucho menor a lo que nosotros consideramos que debería ser. Ahí ya estoy justificando el decir, bueno, pues cometo un pequeño fraude y con eso equilibro la balanza. Bien, pues todo esto, en muchas de las ocasiones lo que hacemos es protegerlo dentro de las empresas estableciendo barreras, es decir, no permitiendo la oportunidad, pero eso es imposible continuamente hacerlo en todos los ámbitos, con lo cual siempre pueden generarse pequeñas oportunidades en las cuales alguien que tenga esta presión y que justifique su comportamiento, pues pueda acabar cometiendo ese fraude. Bien, esto es un elemento clásico. Como decimos, en determinadas circunstancias todos podríamos acabar cometiendo ese tipo de fraude, con lo cual realmente no existe un rasgo de personalidad especial dentro de este delincuente de oportunidad o dentro de este fraude de oportunidad. Donde sí existe es en el otro grupo de perfil, que sería pues el caso del delincuente profesional. Aquí ya no hablamos de oportunidad, de razonamiento, de presión, porque esto en determinada forma viene ya de serie, sino que hablamos de unos rasgos estables que hacen que exista una cierta tendencia a cometer determinados fraudes y vivir perfectamente sin ningún tipo de cargo de conciencia con ellos. Entonces, aquí sí que empieza a ser muy interesante analizar el rasgo de personalidad. ¿Por qué? Porque puede ser un elemento de prevención. Si yo soy capaz de detectar estos rasgos en entrevistas o analizando la conducta de determinadas personas en una empresa o en un entorno, pues yo sería capaz de, en cierto modo, predecir que hay altas probabilidades de que esta persona sí tiene esa oportunidad y realmente no lo tiene difícil, pues cometa ese tipo de fraude. Bien, entrando en cuestiones ya de rasgos de personalidad, pues quizá la primera pregunta que deberíamos hacernos es si conocemos a alguien manipulador o insensible. Si conocemos a una persona que estuviese dispuesta a hacer o a decir casi cualquier cosa para, bueno, ahí hay un error, para alejarlo, sería para cometer, en este caso cuando hablamos del ámbito empresarial, para cometer un fraude o para salir beneficiado. Esto puede ser, porque vamos a ver también un test de autoconocimiento, puede ser que conozcamos a alguien o realmente podemos ser nosotros mismos. Porque evidentemente, como digo, los rasgos de personalidad están ahí y también es interesante conocerlos desde el punto de vista de la persona que es así, porque sabemos que el autoconocimiento siempre es una herramienta muy positiva. Hay un muy famoso investigador del ámbito de la psicopatía que él mismo en diferentes apariciones públicas pues reconoce que se dio cuenta que era un psicópata cuando empezó a estudiar a los psicópatas y empezó a hacerles resonancia magnética y realmente él conoció y entendió por qué eso ocurría. Es decir, oye, porque a mí me da igual cuando alguien está sufriendo y yo, pues no, es decir, no soy mala persona, pero es que no siento pena por esa persona y ya está. Eso no quiere decir que yo sea bueno o malo. Es decir, eres una persona encantadora, un gran investigador, no cometía delitos, ni mataba a nadie, ni hacía nada, pero bueno, su personalidad era así. Por tanto, en conocernos también, es decir, esta frase de o tal vez es usted así, no es malo, no es malo. Siempre conocer la realidad para poder abordarla de la mejor manera. Pero en cualquier caso vamos a ponernos en el punto de vista de perfilar la personalidad de los que están al otro lado.
Bien, aquí hay un elemento que todo esto va sonando y va sonando mucho a lo que hemos ya, que le comentaba de este investigador, ¿no? Nos va sonando esto que estamos hablando un poco de la psicopatía, de alguien un poco, que bueno, un poco psicopatilla. Pero sin embargo, se ha descubierto que la psicopatía realmente no es o lo que hace años se denominaba exclusivamente psicopatía, hoy en día es lo que se denomina la tríada oscura, que realmente se compone de 3 rasgos de personalidad diferentes. Las personas que tienen estos 3 rasgos tienen un denominador común. Es sobre todo una visión muy inflada de sí mismos, es decir, son el centro de la atención, son los mejores, saben de todo, son personas que tienen que estar siempre pues siendo fruto de alabanzas, porque si no, no se sienten cómodas. Y además no tienen en el ámbito empresarial ninguna vergüenza por autopromocionarse. Con lo cual también es fácil que estas personas pues, vayan ascendiendo rápidamente dentro de las organizaciones. También estos individuos pues, tienen ese rasgo de impulsividad, pueden incluso ser peligrosos en cuanto a comportamientos. Cuando hablamos de peligroso en sentido general, no peligroso en cuanto a que vayan a hacer daño a alguien, sino, por ejemplo, en tomar una decisión peligrosa para la compañía, arriesgada, poner en riesgo a la propia compañía por tomar una decisión que, en cierto modo, roza el peligro empresarial. Y todo esto, por supuesto, lo hacen sin tener en cuenta cómo esto afecta al resto de personas. Por supuesto, no tienen remordimientos, no se arrepienten y, bueno, esto no es un sí o un no es blanco o negro, es decir, no se arrepienten, pues quizá tanto como podríamos hacerlo nosotros. No quiere decir que algo sí se arrepienta, ¿de acuerdo? Estos 3 rasgos, su denominación sería la psicopatía, el narcisismo y el maquiavelismo. Vamos a ver un poquito qué son cada uno de ellos. La psicopatía, pues bien, este sería el rasgo que se caracteriza por falta de empatía, falta de remordimiento, una persona que, bueno, pues no tiene problemas, duerme perfectamente, no siente culpa por haber cometido algún acto que vaya en contra de las normas sociales, por ejemplo. Tiene un punto de crueldad y, sobre todo, quizás lo que más se puede apreciar es la frialdad afectiva. Yo creo que quizás la frialdad afectiva y la falta de empatía son los 2 rasgos que cuando conocemos a alguien, pues más o menos podemos ir intuyendo. Y esto sería la psicopatía exclusivamente. Es decir, hasta hace poco, en los rasgos que ahora vamos a ver de maquiavelismo y narcisismo se le imputaban también al psicópata, pero el psicópata no lo tiene. El psicópata es exclusivamente esto. Hablamos de falta de empatía, crueldad, ser frío y no tener remordimientos ante las cosas que haces. El narcisismo. Aquí estamos hablando de excesiva autoestima, arrogancia. Son personas que se creen especiales. Y hay una cosa muy importante cuando tratamos con ellos y es que cuando no se les da ese trato especial, cuando no se les considera como que son alguien que no se puede comparar con el resto, pues en ese caso se enfadan y se vuelven agresivos. El último rasgo, que sería el rasgo del maquiavelismo, pues aquí lo que hablamos es de una persona que es manipuladora, que es mentirosa y que utiliza trucos, bueno, pues que manipula a las personas, básicamente. Utiliza trucos para conseguir su objetivo. Su objetivo está por delante de todo y de todos. Puede manipular, puede mentir, puede hacer infinidad de estrategias, incluso a medio o largo plazo, que ni siquiera nosotros somos conscientes de ellos, pero ellos van maquinando cómo colocar las piezas para al final salirse con la suya o conseguir un puesto de trabajo o cometer una estafa. Por tanto, estos 3 rasgos son rasgos que cuando se combinan, pues aparece alguien que no tengo remordimientos, incluso hasta me divierte manipular a los demás y yo soy el centro del universo y además, como soy el número 1, me merezco ganar más que nadie. Con lo cual, pues si puedo llevarme algo, me lo llevo. Ese es un poco el resumen, ¿no? Las personas que tienen alto nivel de tríada oscura pues son personas peligrosas dentro de la organización y sobre todo no tienen esos límites morales, con lo cual fraudes, estafas, todo lo que tenga que ver con corrupción, pues ahí se desenvuelven y están perfectamente tranquilos, con lo cual es un rasgo interesante si podemos detectarlo, sobre todo cuando las personas están entrando en la organización. Bien, si tuviésemos que utilizar un test para medir la tríada oscura que cada uno de nosotros tenemos, pues hay varios. Está el Short Dark Triad, que sería el test corto de la tríada oscura, o a mí me gusta especialmente esta que vamos a ver a continuación, que es el Dirty Dozen. Son 12 preguntas, las 12 preguntas sucias, ¿no? Como sería la traducción, que sería pues para determinar con 12 preguntas
si una persona tiene un alto o bajo nivel en cada uno de los rasgos. Realmente es algo casi más de autoevaluación o que cada uno de nosotros podamos pensar qué respuesta daríamos pensando en otra persona. Pero tiene que ser alguien que conozcamos, que sepamos cómo actúa y cómo es. Esto, si se lo pasamos el test a cualquier persona, no es un test de evaluación porque evidentemente se ve perfectamente lo que están preguntando y a dónde apunta cada una de las preguntas, con lo cual es un test que es fácilmente falseable. No es un test para hacer a alguien y saber si tiene la triada o no. Es un test para nosotros pensar, primero, en nosotros mismos, si lo tenemos o no, y segundo, en pensar cómo la otra persona a la cual debo conocer mínimamente, pues se está comportando. Pero es muy interesante porque nos va a dar las pistas de los 3 rasgos perfectamente. Así que vamos con ellas. El primer bloque de 4 preguntas o afirmaciones a las cuales tengo que contestar sí o no sería: tiendo a querer que los demás me admiren. Bien, pues si alguno de ustedes tiende a querer admiración por parte de los demás, pónganse un punto de narcisismo. Tiendo a querer que los demás me presten una atención especial. Bueno, pues si aparte de la anterior también se consideran ustedes muy especiales y tienen que ser siempre el centro de atención, y si no lo son, se enfadan, pues entonces pónganse otro punto de narcisistas. Tiendo a esperar favores especiales de los demás. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque realmente piensan que son especiales y por tanto hay que tratarles de una manera especial. Y lo que van a esperar de los demás es que se le hagan favores especiales. Si esto ocurre, pues otro punto más de narcisismo. Y por último, tiendo a buscar prestigio o estatus. Y esto, unido al resto, pues daría los 4 puntos de narcisismo. ¿Esto quiere decir que sea malo buscar prestigio o estatus? No, porque oye, el querer progresar en la vida es algo que bueno para todo el mundo, pero evidentemente cuando se une con las demás, pues al final acabamos en lo que estamos hablando, una persona que es narcisista. Ser solo narcisista, pues tampoco es especialmente malo. Yo creo que estamos rodeados de muchas personas que lo son. El problema es cuando vamos uniendo los 3 rasgos de personalidad. El siguiente bloque de otras 4 afirmaciones sería: la primera, tiendo a manipular a los demás para salirme con la mía. He utilizado el engaño o la mentira para salirme con la mía. Tiendo a explotar a los demás para salirme con la mía. Y he utilizado la adulación para salirme con la mía. Es decir, salirme con la mía. Objetivo, ¿qué es lo que quiero conseguir? Si lo consigo manipulando, lo consigo engañando, lo consigo explotando a otras personas, o le hago la pelota a todo el que yo considero. Hacer la pelota, no sé si, bueno, quizás es un término un poco universal, ¿no? Es decir, es adular mucho a tus jefes, ¿no? Y a todos los que tú crees que pueden ayudarte en algo, aunque no lo pienses, es decir, decirles lo bueno que son, lo magnífico que son. Es decir, cuando hacemos esto, que en España llamamos a hacer la pelota, y bueno, pues o dorar la píldora. Bueno, quizá un término que está más universal sería lamer el culo, pero bueno, básicamente estamos haciendo eso. Cuando no tienes problema en hacerlo, pues entonces ya tendrías esta contestación afirmativa. Si tenemos las 4, pues somos unas personas altamente maquiavélicas o con un alto rasgo de maquiavelismo. Y el último sería el que realmente es de psicopatía como tal. Tiendo a carecer de remordimientos, tiendo a ser insensible, tiendo a no preocuparme demasiado por la moralidad de mis actos o tiendo a ser cínico. Si unimos las 4, pues evidentemente ahí tendríamos un nivel alto de psicopatía. Psicopatía, bueno, sabemos que el psicoticismo y la psicopatía casi que son un continuo. Por lo cual muchas veces lo que vamos a ver es una persona con un alto psicoticismo que además es maquiavélica y que además es narcisista. Bueno, pues esa persona tiene un ingrediente en cuanto a la probabilidad de cometer fraudes o corrupción elevado. Bien, pero los psicólogos, los investigadores están yendo un poquito más allá y últimamente de lo que se está hablando es del factor D de personalidad, más allá de la tríada oscura. Y aquí ya sí estaríamos profundizando mucho más y con algo muchísimo más grave y que en este caso sí sería posiblemente mucho más cercano a delitos incluso violentos. El factor D de personalidad viene por la letra D, que es dark, que sería el factor oscuro de personalidad. Es como un factor que incluye pues, el sadismo, el interés propio, el rencor, el egoísmo, el desenganche moral y la autorización psicológica. Vamos a verlo porque son términos que realmente todavía en español no estamos manejando, son traducciones de inglés y vamos a explicaros un poquito qué sería cada uno de ellos. Bien, en términos generales, si tuviésemos que dar una definición al factor D, sería la tendencia general
tendencia de comportamiento, fíjense que siempre hablamos de tendencia de comportamiento, a maximizar la propia utilidad individual, es decir, buscar mi único y exclusivo beneficio, despreciando, aceptando o provocando malévolamente la desutilidad de los demás. Es decir, ya no es que yo quiera conseguir algo bueno para mí, sino que quiero conseguirlo a costa de machacar a los demás o de perjudicar a los demás. Y además, todo esto va acompañado de creencias que sirven para justificar, ¿por qué? Porque se consideran los mejores y que se lo merecen. Bien, pues en este caso, cuando hablamos de sadismo, hablamos de deseo de infligir daño mental o físico a los demás por placer propio o para beneficiarse. Es decir, ya no hablamos de, bueno, yo voy a querer conseguir lo que sea, sino lo voy a hacer y lo voy a hacer dañando a la otra persona. ¿Por qué? Porque consigo placer dañando, es decir, me gusta hacer daño a los demás. Además, tenemos este rasgo de interés propio, es deseo de promover y resaltar el estado social y financiero propio, es decir, conseguir crecer económicamente y en estatus social y además de desearlo, resaltarlo, es decir, que lo parezca y que se vea públicamente, ¿no? Ese estatus que tengo. El siguiente sería el rencor o la malevolencia. Sería destructividad y voluntad de causar daño a los demás, incluso si se hace daño a sí mismo en el proceso. Y esto es un elemento muy interesante porque yo creo que el ser humano es casi de los pocos animales que es capaz de hacerse daño a sí mismo si consigue hacer daño a otros, ¿no? En muchos casos vemos en el entorno empresarial, vemos con conflictos entre compañeros o entre departamentos que son capaces de perjudicarse a sí mismo con tal de que la otra persona también se perjudique o se perjudique más aún, ¿no? Bien, egoísmo, evidentemente, es preocupación excesiva por la propia ventaja a expensas de los demás y de la comunidad. Desvinculación moral, quizá esto es interesante explicarlo porque no se pueda entender solamente con este término de desvinculación, es un procesamiento cognitivo que permite comportarnos de manera ética sin sentir angustia. Es decir, yo no es que no es que vaya en contra de la moral, sino que yo entiendo, genero un distanciamiento respecto a esa ética y entiendo que esa ética no es correcta o que no es la mía y entonces yo puedo actuar de una manera amoral o inmoral sin sentirme mal. Y por último sería la autorización psicológica. Todo ello va unido a una serie de justificaciones y de creencias que hace pensar que nosotros somos mejores que los demás y que por tanto estamos autorizados psicológicamente para hacer daño o para conseguir un beneficio extra. ¿De acuerdo? Bien, pues todo esto sería el factor, el dark factor of personality. Ahí en esa página web que les dejo, tienen un enlace donde pueden hacer el test del dark factor, la verdad es súper interesante y así pueden ustedes ir viendo cómo andan de sadismo, egoísmo y el resto de figuras. Pero es interesante también hacerlo, evidentemente no para saber cómo ustedes son, que también, sino porque las propias preguntas ya van a ustedes a orientarles acerca de cada uno de estos rasgos y evidentemente cuanto más conozcamos, pues más fácil va a ser prevenirlo en el entorno laboral. Bien, ya por último, por finalizar rápidamente, no todo va a ser malo. También existe, y no vamos a hablar del perfil del delincuente y del perfil del antidelincuente, es decir, alguien que muy, muy raramente sería delincuente. Y entonces aquí hablamos de la triada luminosa. La triada luminosa, que es planteada por Barry Kaufman, es un psicólogo de la Universidad de Columbia, y decide que, bueno, pues hay que ver también qué rasgos de personalidad tendría alguien que fuese muy beneficioso, ya no solo para una compañía, sino para la humanidad. Bien, los rasgos que tendrían, ¿no? Pues básicamente serían estos tres: el humanismo, el kantismo y la fe en la humanidad. El primer rasgo, el humanismo, pues sería creer en la dignidad y el valor inherente de otros seres humanos. Es decir, eso evidentemente va en cierto modo en contra de aprovecharnos de alguien, ¿no? Porque si consideramos que alguien es un ser humano, le vemos como un ser humano que es digno y que tiene valor en sí mismo, pues es bastante más difícil aprovecharnos de él. El segundo sería el kantismo, que recibe el nombre el rasgo del filósofo Kant, y significa tratar a las personas como un fin en sí mismo, no como una herramienta que yo utilizo para conseguir algo, sino que realmente la persona en sí mismo es un fin y es alguien en la cual merece respeto como tal. Y por último, quizá un rasgo como más genérico, que es tener fe en la humanidad. Es decir, que no todo el mundo es malo, sino que el ser humano, en términos generales, suele ser bueno y que no están en contra de mí.
porque el hecho de pensar, claro, muchas de las personas que tienen los rasgos de la tríada oscura son personas manipuladoras, quieren conseguir, es decir, tenemos todo este cóctel, pues realmente lo que están viendo a los demás es como enemigos y como un enfrentamiento constante. En este caso no, en este caso estamos hablando de que los seres humanos son buenos y que, bueno, puedo encontrarme a alguien que quiera ir en contra de mí, pero de manera genérica no todo el mundo va en contra. Y eso pues es algo psicológicamente bastante positivo. Bien, parece un poco que creer que este rasgo de tener fe en la humanidad es un elemento clave, ¿no? Como lo dice el autor, cuanto más se cree que los demás son buenos, menos se siente la necesidad de protegerse contra ellos y menos se siente la necesidad de castigarlos cuando hacen cosas malas. Bueno, evidentemente, aquí estaríamos hablando de hacer algo totalmente contrario a lo que en psicología se llama la cosificación. Y la cosificación es algo que está presente en el maltrato de pareja, está presente en los actos terroristas, está presente en las guerras. ¿Por qué? Porque si yo no cosifico y entiendo que la persona a la que yo estoy agrediendo es una cosa carente de humanidad, pues es bastante más difícil que yo pueda vivir con esa agresión. Bien, por tanto, un poco como resumen, las personas buenas, o bueno, como resumen, como elemento interesante que vemos aquí es que no solamente están beneficiando al resto, porque son buenas personas y tratan bien a los demás, sino que además, cuando se hace un estudio, estas personas son las más felices, las personas que tienen la tríada luminosa, porque están más satisfechos con su vida, reportan una mayor autoestima y, por supuesto, mayor sentido de sí mismos y sentido de la vida que tienen, que al final es una de las claves para la felicidad, ¿no? Que tu vida tenga sentido. Bien, evidentemente el autor nos dice no todo es blanco y negro. Aquí hay muchos grises e incluso tú puedes tener la tríada luminosa y estar muy alto en los tres rasgos estos que son tan beneficiosos para la sociedad, pero además tener un poquito de los otros. Es decir, no es el polo opuesto, sino que son tres rasgos diferentes. Cuando tienes estos tres y no tienes los otros, pues sería una persona ideal para tenerla cerca de nosotros. Pero en general todos tenemos un poquito de todo, ¿vale? Lo importante es, dentro de estas definiciones o dentro de esto que hemos comentado, pues que ustedes sean capaces también de identificar en sus entornos, en el ámbito del fraude, pues qué es o por qué o qué hay detrás del comportamiento de determinadas personas que pueden ser delincuentes, ¿no? Y sobre todo que cuando tenemos estos rasgos, los de la tríada oscura, pues los índices de riesgo se disparan. Bien, realmente, como nos dice el autor, más de 1000 personas hicieron la prueba, es decir, estos son estudios hechos con una muestra bastante alta y algo positivo es que nos dicen que la media, es decir, el promedio de la humanidad se desvía más hacia el lado luminoso que hacia el lado oscuro, con lo cual, pues bueno, hay que andar con cuidado con estos que tengan la tríada oscura, pero bueno, también estar tranquilos porque sabemos que la mayoría no son así. Así que bueno, es una especie, como dice, de verificación de que a pesar de lo complicado que es el mundo y los horrores del mundo, la gente se inclina hacia este lado luminoso. Bien, pues con esto yo creo que me ajusto al tiempo para poder dar espacio para las preguntas. Les dejo ahí un código QR en mi correo por si desean en un futuro consultarme cualquier cuestión y quedo a su disposición. Pues muchísimas gracias, Rafael, ha sido interesantísimo y empezamos, si te parece, con la primera pregunta que te hace José Ángel Merino, que dice que en relación a los 3 factores del triángulo del fraude, ¿cuál tiene un mayor peso específico? Hombre, la pregunta no es fácil. Yo diría que quizás sobre el que más podemos actuar no es tanto el que tenga el mayor peso, porque los 3 tienen. Si falla uno, ya quizás sería más complicado que la persona cometa un fraude. Pero yo me iría más a que la oportunidad es casi el único sobre el que podemos actuar. Es decir, las circunstancias personales de cada una de las personas de la empresa no podemos controlarlas e incluso están vivas. Es muy importante tener en cuenta que esto es vivo. Cuando decimos, oye, a nosotros en algunas ocasiones hemos participado en proyectos para incluir esto en la selección de personal. Pero bueno, sí, esto puede estar bien porque tú ves las circunstancias de una persona, pero las ves ahora, no las ves dentro de un año. Una persona, por ejemplo, se divorcia y a partir de divorciarse, pues supone pues que en la familia que había X ingresos se dividen, que hacen falta 2 casas, que hay los niños, que tal, y entonces puede pasar de no necesitar algo a sí necesitarlo. Y esto es vivo, y eso es algo que se mueve. Por tanto, nosotros eso es muy difícil que podamos controlarlo.
¿Qué sí podemos controlar? La oportunidad. Entonces, al final, son las barreras que hay que incluir dentro de las compañías para limitar al máximo la oportunidad y, sobre todo, si esa oportunidad, porque no hay determinados cargos en los cuales no les puedes prohibir que tomen decisiones porque precisamente se les paga para que las tomen. En esos casos, pues habría que establecer controles de riesgo periódicos. Y bueno, pues igual que, no sé, pues hacen en temas de inteligencia con las acreditaciones OTAN o las acreditaciones tal, pues son acreditaciones que cada X tiempo se vuelven a pasar. Pues en las compañías deberíamos hacer lo mismo. Pasar unos controles y esos controles deberían volver a repetirse cada X tiempo en función de la responsabilidad de la persona. Y ahí lo que estamos haciendo es atacar única y exclusivamente la oportunidad. Pues muchas gracias. Eduardo Lamas te hace una pregunta muy parecida y te dice que si existen estudios donde esté marcada una de las características del triángulo y no otro. Sí, bueno, estudios, el triángulo del fraude tiene mucho estudio, mucho estudio. Yo, si alguien desea, pues le puedo enviar. Hay cada rasgo por separado, hay lo que se ha convertido ahora ya no en el triángulo, sino en la espiral del fraude, porque evidentemente la espiral da más esa imagen de movimiento. El triángulo parece como que es algo que tú lo ves y ya está, y eso no cambia, ¿no? La espiral es una espiral en la que va cambiando y que cada vez pues la persona va justificándose más y más y más hasta que puede llegar a cometer un mayor fraude. O los fraudes también van en espiral, porque normalmente no se empieza con un gran fraude, se empieza con pequeños fraudes hasta que ves que aquí no pasa nada y que puedes y vas cometiendo más. Entonces hay estudios prácticamente de cualquier cosa. Yo, si lo desean, cualquiera que me escriba, le puedo enviar artículos y contenido para que puedan leer. Muy bien. Ana María Moya te pregunta hasta qué punto las personas del lado oscuro pueden vivir disimulando y que pueden parecer buenas personas y qué porcentaje de delincuentes potenciales están camuflados. Bueno, ahí ya de delincuente no te puedo decir. Primero, camuflados viven camufladísimos porque son los número uno. Es decir, eso de camuflarse se les da muy bien porque, bueno, llevan toda la vida engañando y manipulando para conseguir lo que quieren, con lo cual es muy fácil. De hecho, hay cuando analizamos conducta hay veces que tachamos personas psicópatas o con psicopatía alta con personas muy extravertidas, por ejemplo, si les vemos en una fiesta, ¿no? Es que este conoce mucha gente, es que tal, tiene un don de gente, no, tiene un don de gente, no, es que sabe engañar muy bien a la gente, pero luego le ves que realmente es una persona solitaria, no tiene antiguos amigos, va creando grupos, aprovecha, saca todo lo que puede de ese grupo. Evidentemente, durante un tiempo esas personas de ese grupo se piensan que es muy amigo suyo, pero lo que quiere es aprovecharse de ti y digamos que chupa la sangre a los que tienen ese grupo y luego se busca otro y a esos no les vuelve ni a ver ni le importa en lo más mínimo qué ha pasado con ellos. Y entonces hay veces que pues eso, se camuflan muy bien y pueden pasar por rasgos que no son solamente esos. Y luego, perdona Marta, me decías lo de que si se camuflan y la otra parte que se me ha olvidado de la pregunta. Que si pueden parecer buenas personas y que qué porcentaje Bueno, sí, delincuentes. los porcentajes. Hombre, hay estudios, pero yo creo que no hay nada realmente serio, que nos hablan que en torno al 15-20% de las personas pueden tener un nivel alto de psicopatía, pero tampoco sabemos claramente si lo que se refieren es a la psicopatía que se define en la triada oscura o en narcisismo o maquiavelismo. Yo te diría que en psicopatía, pues sí, puede ser fácil que andemos en esos límites, o sea, en esos porcentajes. En narcisismo yo creo que estaremos bastante más altos que en psicopatía solo. Y maquiavelismo, pues bueno, quizá más o menos como la psicopatía, pero no existen estudios claros que nos digan la prevalencia de cada uno de los rasgos. Es algo relativamente joven y yo creo que bueno, poco a poco irán apareciendo más estudios. Muchas gracias. A ver, Carlos Cartín te pregunta si existe algún rasgo externo visible a la hora de detectar un delincuente. Y pone como ejemplo miradas, gestos o algo que podamos como exterior y analizar. Claro, tanto como, es decir, como delincuente no. Que podamos detectar estos rasgos, sí, pero ya hay que tener claro que alguien tenga estos rasgos no quiere decir que sea un delincuente. Es alguien que podría serlo o es más fácil que pudiese serlo, o si lo es, no va a tener cargo de conciencia. Pero no quiere decir que una persona con triada oscura sea delincuente. Y delincuentes hay muchísimos tipos de delincuente, o de tantos como delitos, ¿no?
pero sí podemos ver estos rasgos, es decir, nosotros si vemos a alguien, cuando nosotros vemos que alguien está realmente preocupado de nosotros en una conversación y que nos presta atención, es decir, estas personas nos prestan, si observamos bien, vemos que realmente nos están poniendo como una sonrisa de tal, parece como que nos están escuchando, pero no nos están haciendo ni caso, y eso, si se observa, se puede percibir. Personas que, por ejemplo, ante algo, una noticia que pueda aparecer que se esté comentando, pues vemos que no sienten nada, es decir, algo es una catástrofe, algo pues, que ha ocurrido, o alguien que le ha fallecido su familia, o alguien que está sufriendo una enfermedad muy grave, y vemos como la persona realmente no muestra ni en su expresión facial, ni, es decir, no vemos esos rastros de emociones que vemos en otras personas. Es decir, no es fácil, pero se pueden ir identificando determinadas conductas que nos dirían que esa persona puede tener determinados rasgos, pero evidentemente nunca podríamos unirlo con decir que es un delincuente, evidentemente. Pues a ver, Bárbara Pascual dice que si el factor de estar a la defensiva de forma excesiva puede ser un factor de comportamiento a tener en cuenta. Sí, hombre, puede ser algo interesante, pero puede ser no solamente porque pueda tener parte de la tríada oscura, también puede ser por un problema vital, es decir, por un problema de autoestima o porque ha sufrido mucho, porque continuamente le han dado muchos palos y entonces llega un momento en que no se fía de nadie. Eso puede ocurrir. Por tanto, pero sí es algo interesante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque una persona que está continuamente sintiéndose atacada, pues eso mismo genera una justificación para cometer algo en contra. Cuando nosotros nos atacan nos sentimos, digamos, justificados para poder responder a la respuesta. Eso ocurre, lo estamos viendo continuamente en el mundo, y aquí incluso se hacen los ataques de falsa bandera para justificar que he sido yo el que te he provocado. Entonces yo ya estoy justificado para responder. La persona que está continuamente sintiéndose atacada, el problema que tiene es que ella se siente hábil y evidentemente se siente justificado para responder a ese ataque. Entonces ese es realmente el problema. El motivo de por qué se sienten así, pues puede ser también por una experiencia de vida en la cual pues han sufrido mucho y todo el mundo le ha atacado y al final han generado ese mecanismo de defensa, o porque realmente lo hacen para ir consiguiendo cosas, que sería el caso de la tríada. A ver, Manuel González te dice que sí sería prudente que en coordinación siempre con recursos humanos, por supuesto, se pueda hacer un test al personal clave de la organización. Si existe un test para ver esta tríada, aparte del que nos has dicho, pero ese era más un test individual para hacernos a nosotros, Sí, ¿no? sí. Bueno, sí, eso, e incluso si hacéis una búsqueda en internet, ahora ya aparecen los test. Hay que ponerlo por los términos en inglés, el Dark Triad, y ahí aparecen, o Dark Triad Questionnaire, y ahí aparecen diferentes. Hay uno son 60, 80 preguntas, y conforme más elaborado, pues suelen ser más test psicométricos que efectivamente deberían ser la gente de recursos humanos las que lo hagan. Pero para mí, desde luego, es clave eso y quizás hacer una evaluación de comportamiento. No solamente dejarlo en manos del test, sino que determinadas personas pudiesen evaluar la conducta de personas clave, ¿no? Pero evaluar la conducta pensando en esto, es decir, cómo se comporta, pues oye, intentar a través de lo que nosotros llamamos la perfilación indirecta de personalidad, es decir, obtener datos de personalidad a través de la observación de la conducta, pues el ir viendo por dónde anda el tema, porque si vemos una persona que realmente está con un nivel alto en los tres rasgos, pues quizá deberíamos prestarle mayor atención o hacer controles más periódicos. A ver, Carlos Ortega te pregunta que cuál sería la mejor debida diligencia a implementar en las organizaciones para la contratación del personal. Pues yo creo que introducir elementos de fraude en la entrevista de selección. Eso es, digamos, el primer filtro. Evidentemente, en función del nivel, ¿no?, que vayamos a contratar, pues yo creo que a partir de determinados niveles el hacer due diligence y hacer un análisis y una investigación de la persona cuando van a entrar en puestos clave es importante. Y entonces de esa investigación, no solamente se pueden extraer datos de las circunstancias, sino también datos de conducta que se puedan realizar una lectura de personalidad. Primero, porque es bueno saber la personalidad de nuestros directivos, cómo es, para intentar prever su conducta y ver dónde pueden encajar mejor.
Y segundo, por si detectamos algunos de estos de rasgo oscuro. Entonces, no es habitual, pero nosotros sí, por ejemplo, sí hemos participado en alguna due diligence para cargos muy elevados en compañías donde nos han dicho, oye, necesito además hacer un análisis de personalidad, pero yo no quiero el análisis de personalidad del test, quiero que sea un análisis en base a la conducta de esta persona. Y bueno, pues analizando la conducta y si además se tienen datos, pues no sé, pues de esa due diligence en general, que puede haber incluso dependiendo del tipo de contratación, pues tener a un investigador que aporte datos, pues con esos datos se puede hacer un perfil de personalidad bastante bueno. Pero evidentemente eso es caro y como es caro, pues normalmente se reserva para puestos importantes. En puestos más, digamos, de contratación más masiva, lo que se pueden meter es dentro de la propia entrevista elementos que nos vayan dando pistas sobre estos rasgos y elementos que nos vayan, pues en cierto modo, intentando conseguir cierta prevención en cuanto al fraude. Y bueno, se puede hacer porque hay compañías que lo hacen y suele darle buen resultado. Muy bien. Guadalupe Santos te dice que de la clasificación de delincuente de oportunidad y profesional, si consideras que puede haber un delincuente institucional al intervenir en iniciativa pública o si es objeto de otro estudio. Sí. Bueno, es otro tipo de clasificación, efectivamente, que existe y que tiene unas características especiales. No obstante, incluso ese delincuente institucional podría ser al mismo tiempo también de oportunidad y profesional. Es decir, alguien que por donde va pasando no vuelve a crecer la hierba, pues ya tienes ahí el profesional. Es decir, este por donde pasa la lía. Ahí tenemos a nuestro delincuente profesional. O alguien que es institucional y que en un momento dado se ha visto, y chico, y casi que te ha aparecido ahí, te lo han puesto muy facilito, lo tienes ahí en la mano y acabas cometiendo un fraude. O corrompiéndote, ¿no? Entonces hay personas que son corruptas porque tienen la triada y les da igual y además lo hacen muy bien y viven de ello, y personas que no, que en un momento dado pueden corromperse en un elemento puntual y entonces estaríamos hablando del de oportunidad. Muy bien. Rubén Tobar te pregunta qué importancia tiene el detector de mentiras en la empresa. Pues el detector de mentiras es una herramienta que yo creo que es muy positiva siempre y cuando vaya unida a un buen profesional del polígrafo, a un buen poligrafista. Nosotros hemos trabajado, sobre todo trabajamos también bastante en Latinoamérica, en México, en Colombia, en países en los cuales pues, utilizar el polígrafo pues, no es algo tan raro como aquí en España, que no está... no se puede utilizar como prueba judicial y las compañías normalmente no lo usan, ¿no? A nivel masivo. Yo creo, y la experiencia que yo tengo, ya digo, desde el desconocimiento porque no soy poligrafista, que el polígrafo cuando tiene un buen poligrafista funciona bien. Cuando no, porque hay de todo en el mundo, pues entonces quizá... Al final es una herramienta, ¿no? Nosotros hicimos nosotros tenemos un área de formación que es todo el área de comportamiento, análisis de comportamiento no verbal, análisis de conducta aplicado al engaño. Hicimos un trabajo con una alumna de Guatemala que tenía una empresa de recursos humanos y le contrataban para selección de personal. Hicimos un análisis de detección de engaño a través del polígrafo y paralelamente se hizo a través pues eso, de nuestro protocolo de análisis de comportamiento no verbal. Los resultados fueron bastante similares y al final, hablando con poligrafistas, en concreto de esa promoción de estudiantes, que eran, prácticamente todos lo eran, lo que nos decían es que nosotros cuando ya le conectamos la máquina, si hacemos una buena entrevista previa, esa parte no verbal que nosotros vemos, ya casi vamos a saber lo que va a decir. La máquina nos corrobora lo que nosotros ya pensamos previamente. Es decir, que al final son dos técnicas que cuando el poligrafista es bueno, funciona fenomenal, porque además tienes pues bueno, una medida fisiológica de ese testimonio. A ver, te preguntan que si en la selección de personal se cuenta con un test específico para hacerlo a los aspirantes y que no sea falsificable, porque sería de mucha ayuda a la hora de escoger a los nuevos colaboradores. No tenemos, bueno, podemos pasarle test de personalidad de triadas, pero enfocados a medir posibilidades de fraude es más la preparación del departamento que hace las entrevistas y cómo las hace para poder ver si la persona está mintiendo en algo de lo que nos está contando. Es más un entrenamiento en detección del engaño que el propio entrenamiento para ver si alguien es defraudador o no. Se podría hacer la parte de personalidad, con lo cual, pues
ahí ya depende de la realidad del sector. Hay sectores en los cuales pues tampoco tenemos mucho donde elegir y entonces no, pues tampoco merece mucho más la pena. Es mejor contratar a la persona, poner los controles y ir evaluándola poco a poco. Si hay mucha oferta, o sea, mucha demanda y poca oferta, es decir, tenemos muchos candidatos y si puedes elegir, pues bueno, pues el medir personalidad y quitarte el riesgo que supone contratar a alguien con la triada oscura, pues tampoco puede ser malo. Pero evidentemente todo esto hay que meterlo y contextualizarlo dentro de la legislación, de temas de antidiscriminación, de posibilidad de utilizar test de personalidad o no, es decir, que esto cada vez está más complicado. Pero test como tal, para saber si alguien nos va a engañar o no, que yo sepa no hay. Muy bien, te preguntan que cuando hay indicios de que una persona actúa fraudulentamente, pero lo hace tan bien que no se puede comprobar, ¿qué metodología podría utilizar para evidenciar su participación en los fraudes institucionales? Bueno, ahí tendríamos, hay como dos. Yo quizás solo podemos homologar a lo que sería la investigación de un delito, de un crimen, ¿no? Por parte de un crimen que investigue la policía. Es decir, ahí tendríamos dos tipos de indicios, los indicios físicos y los indicios psicológicos. Evidentemente lo primero es intentar buscar los indicios físicos. Los indicios físicos en un fraude en una compañía no salen pues, por temas de auditoría, es decir, que poder demostrar que la persona de alguna manera está cometiendo ese fraude. Si eso no ocurre, pero tenemos la certeza de que eso ocurre, pues hay que tirar de la parte psicológica. Y ahí la capacidad o la probabilidad de que nuestras conclusiones sean aceptables, por ejemplo, en un juicio, pues bajan bastante, porque no es fácil. Nosotros desarrollamos un protocolo que tenemos publicado en un manual que se llama el Manual Operativo del Metaprotocolo SABE, el Sistema de Análisis de Validez en la Evaluación, que son todo herramientas psicológicas de detección del engaño, de análisis de comportamiento no verbal, de perfilación de personalidad, y todo ello vas uniendo piezas, tienes que hacer una entrevista, tienes que luego verificar lo que te ha dicho la persona en la entrevista, vas utilizando una serie de herramientas y al final todo aquello acaba concluyendo en un informe, que sería un informe como el que pueden hacer las unidades de análisis de conducta en España de Policía Nacional o de Guardia Civil o el FBI o las que sean. Entonces es un informe conductual. ¿Qué ocurre? Que el informe conductual, si no está avalado por alguna prueba física que encontremos, pues es complicado. Y a partir de ahí, pues ya entraría en la negociación, ¿no? De hecho, en muchas compañías, cuando se detecta que alguien está defraudando, casi que lo que menos interesa es denunciarle. Lo que interesa es negociar que se vaya y que haga el menor daño posible a la compañía, porque hablamos de personas que tienen un conocimiento, que pueden, conocimiento interno de la compañía, de los procedimientos, de nuestros productos, de nuestros clientes, es decir, tiene un conocimiento con el cual podía hacer mucho daño. Entonces, en muchos casos, cuando se detecta esto, al final acabamos en un tema de negociar con la persona que salga. Entonces, este informe que les digo del protocolo psicológico, pues puede servir para mostrárselo y decirle, oye, mira, te hemos pillado por aquí, tampoco tenemos mucho cómo demostrarlo, pero no vamos a andar complicándonos la vida, no vamos a estar peleándonos y sal rápido de la compañía, no te vamos a decir públicamente que has defraudado y tú con eso te vas. Y al final, lamentablemente, así acaban muchas de las situaciones en la vida real. Averada de la Cruz dice que qué recomendaciones darías a los auditores para que pudieran identificar una persona del lado oscuro. Pues a los auditores yo daría una recomendación. Yo estuve en el registro, yo estudié, cuando era joven estudié económicas, luego la parte de la psicología ha ido entrando ya de más mayor por placer. Y yo estuve durante algunos años en el registro de auditores, de auditores de cuentas, y tenía un profesor que nos decía que la mejor información siempre se sacaba, estamos hablando hace ya muchos años, por tanto no me lo tomen como algo sexista, que lo era, pero la mejor información siempre era de la secretaría. Entonces, bueno, hoy en día quizá eso está desactualizado, pero no está desactualizado de que la mejor información, cuando haces una auditoría contable, la obtienes de las personas. Si los profesionales son buenos, pues al final las personas habrán camuflado lo mejor posible aquella estafa, ¿no? A nivel contable. Sin embargo, hay elementos en las personas que nos pueden ayudar mucho a levantar una sospecha. Entonces, yo a los auditores siempre les recomiendo el tener
una mínima formación en conducta humana, es decir, en cómo se comportan las personas, estos temas de personalidad, cómo entrevistar a alguien, cómo obtener información de fuentes humanas sin que la persona ni siquiera sepa que tú realmente estás obteniendo información. ¿Por qué? Porque todo esto va a ayudar mucho a ver, pues bueno, a ver si realmente tenemos que investigar más o no. Entonces, al auditor, formación en análisis de conducta humana. Muy bien. José Ángel Merino te dice que ha leído que el consumo de alcohol habitual, la inestabilidad afectiva o la impulsividad son trastornos de personalidad que también pueden tener un peso específico en las posibilidades de cometer fraude. Que si es cierto y si tú compartes esta idea. Vale, son factores de riesgo, no son elementos de personalidad. Es decir, tener una adicción a cualquier sustancia, sea el alcohol o cualquier droga, pues eso al final es una adicción, no es una personalidad. Hay personalidades que son más tendentes a las adicciones que otras, eso es evidente. Es decir, que ahí la impulsividad, por tanto, tampoco es un rasgo de personalidad, pero tampoco es algo que nos pueda decir que alguien impulsivo pues vaya a ser más o menos perjudicial. Al final son elementos de riesgo. Cuando hablamos de personalidad, hablamos de tendencias de comportamiento. Solo la impulsividad como tal no te va a hacer que alguien defraude. Ahora, si se une la impulsividad o la impulsividad es una muestra de la psicopatía, que puede serlo, o que suele ser también bastante unida, pues entonces, pues a lo mejor ahí sí, pero puede no serlo y ser una muestra de una persona muy extrovertida, es muy impulsivo, pero luego es una persona consciente, responsable. Es decir, que en personalidad, cuando hablamos de personalidad, hay que tener muchos factores en cuenta. Uno solo no nos va a dar que alguien cometa un delito o no. Alguien con una adicción al alcohol o a las drogas, pues ¿que hay posibilidades de que cometa fraude? Pues depende de sus circunstancias personales, depende del nivel de adicción. Hay adicciones que, bueno, pues llega el fin de semana y se pone como una cuba y el lunes vuelve a trabajar y económicamente no le afecta, o alguien que realmente tiene un problema económico generado por la adicción. Eso sí puede ser un problema. Es decir, que la adicción como tal es un síntoma de algo. Depende cuál sea la enfermedad, pues ese síntoma puede ser un indicador de riesgo o no. En general, sí son cuestiones que hay que tener en cuenta y que hay que valorar, ¿no? Si nosotros somos un departamento de seguridad y tenemos la seguridad de una compañía en nuestras manos, pues el saber si alguien es adicto a la cocaína o es un alcohólico o si es especialmente impulsivo, pues es algo que bueno, pues hay que observarlo. Como rasgo único, no podemos decir que esa persona vaya a cometer un delito o que lo haya cometido ya. Pero bueno, aquí siempre cuando hablamos de personalidad es un elemento controvertido, porque parece como que hay algo que nos predestina a comportarnos de una determinada manera u otra y que además es algo que no podemos cambiar. Entonces, eso hay que desterrarlo. Cualquier persona con cualquier rasgo puede ser buena o mala, comportarse de una manera, comportarse de otra. Son tendencias y, por tanto, como tendencias, deberíamos hablar de factores de riesgo o factores de protección, que también los hay. Entonces no nos sentimos tan mal porque no estamos encasillando a alguien, simplemente le estamos diciendo, oiga, usted tiene más factores de riesgo de que ocurra esto. Al igual que puede tener más factores de riesgo por la propia personalidad de sufrir enfermedades cardiovasculares. Pues mire, es que lo siento, es así. No estamos hablando que usted se vaya a morir de un infarto, le estamos diciendo que si sabe eso, pues cuídese un poquito más que otro que a lo mejor no le hace falta. Tan sencillo como eso. Pues Fideldo Rosario te pregunta, cometí un error, hice un fraude a propósito en una empresa, pero después me arrepentí profundamente. ¿Esto me hace ser un criminal? Hombre, si has cometido un delito, sí eres un criminal, por definición. Es decir, eso es un dato. Que seas mala persona o no, que quizás lo que se esconde detrás de esa pregunta, pues evidentemente, pues no. Si te has arrepentido, ya muy malo no eres. Te aseguro que quien lo comete y tiene la tirada oscura no se arrepiente de haber cometido el delito. Se arrepiente mejor de haberlo hecho mal y de haber dejado un rastro con el que le puedan pillar, pero de lo que haya causado, en absoluto. Es decir, alguien que ha cometido un delito no quiere decir que sea bueno o malo, que sea reinsertable o que deje de serlo. El delito es el delito, si lo has cometido eres un criminal porque lo eres. Ahora, ser criminal por personalidad, ser una mala persona es otra cosa diferente. La mayor parte de la gente que comete delitos no suelen ser malas personas. Gracias a Dios, esas malas personas que cometen delitos y son capaces de hacer lo que sea y les da exactamente igual, no son muy abundantes. Pero bueno, efectivamente, a partir de ahí ya depende mucho incluso de la propia sociedad. Hay sociedades que son más permisibles con el delito en cuanto a que el foco de la sociedad está en rehabilitar a la persona, y sociedades que por la propia sociedad y la propia cultura el foco está en castigar.
Si el foco está en castigar, chico, le has cometido el delito, cuéntame lo que quieras, pero tú eres malo y yo te castigo. Si el foco está en reinsertar, pues hay esa persona de ese ejemplo que nos está poniendo, pues sería reinsertable, porque se ha arrepentido. Entonces, jolín, vamos a ayudarle, que salga de sus problemas y entonces nos quitamos un problema en la sociedad. Pero hay sociedades que no son así, es decir, da igual lo que hagas, que predomina el castigo, ¿no? Entonces, bueno, quizá el equilibrio sería lo ideal. Muy bien. Te preguntan, para el caso de una financiera que ofrece créditos y que cuenta con personal que sale a buscar clientes, ¿cuáles deben ser los indicadores o factores de personalidad claves para identificar si estos podrían estar realizando fraude? Pues yo, más que indicadores, es decir, al final en una entrevista el ver indicadores espontáneos de alguien que está intentando engañarnos no es fácil. Generar determinadas preguntas o un determinado contexto por parte del investigador o del entrevistador que genere algo alguna conducta diferente entre el que me miente y el que no, eso es más fácil. Es decir, si yo le digo, tienes que fijarte en esto, posiblemente no van a ver nada. Si yo le digo, pregúntale esto, esto y esto, y entonces fíjate en cómo responden, entonces ahí ya se empieza a ver elementos que podemos incluir. Por ejemplo, preguntas inesperadas. Si alguien va a cometer un fraude en una financiación, se prepara lo que él considera, porque ya tiene esa experiencia, que le van a pedir. Oye, pues me van a pedir la identificación, el número de cuenta, el no sé qué, tal. Si incluimos algo que esa persona no se espere, podemos ver, decir, esa pregunta inesperada, que es una técnica que se llama así, técnica de las preguntas inesperadas, técnica de detección del engaño, y entonces nosotros vemos cómo reacciona la persona. Es decir, el entrevistador tiene que utilizar determinadas palancas de manera activa para ver el comportamiento de los demás. Y entonces sí podemos establecer si este se comporta de esta manera, hay probabilidades de que me esté engañando, si este se comporta de otra, hay probabilidades de que me esté engañando o de que no lo esté haciendo. Pero como tal, solamente observando es muy, muy difícil. Perfecto. Te pregunta Luis Fernando Paredes específicamente qué elementos de fraude se pueden incluir en las entrevistas realizadas para la selección de personal. Sobre todo es ver si nos está engañando en algo. Si alguien ya te está engañando no exagerando, porque al final el perfil quizá o el currículum o la hoja de vida, todos lo podemos exagerar. Pero sobre todo, si alguien pone unas determinadas referencias o si en lo que la información que nos está dando nosotros la podríamos contrastar o no. Por ejemplo, hay una técnica que yo creo que siempre habría que incluirla cuando le preguntamos que nos cuente algo que ha hecho, es decir, cómo desarrollaba usted su trabajo anterior. Y entonces nos va a contar una serie pues eso, cómo era su trabajo. Y en ese trabajo nosotros le pedimos, oye, por favor, y dame referencias concretas de personas, horas, días, algo de la manera que yo pueda verificar que realmente tú hacías esto. Entonces, ahí vas, cuando le pedimos elementos verificables, hay una diferencia de comportamiento muy importante. Esto proviene de una técnica que se llama el Verifiability Approach, que sería el acercamiento de verificabilidad, no la traducción, pero haciéndolo así no van a encontrar nada, tienen que buscarlo por el término en inglés. Verifiability Approach. Es una técnica de detección del engaño que funciona muy bien y en la cual se le pide a la persona que nos dé detalles sobre algo que nos está contando. Pero le decimos que tiene que darnos detalles verificables. En este caso, la persona que nos está diciendo la verdad sí nos da detalles verificables y la persona que nos está mintiendo, como tiene que cubrir su mentira, nos va a hablar muchísimo, va a contar mucho, pero con vaguedades. Y entonces se le va a ver cómo el discurso se convierte en algo totalmente vago y muy, muy extenso. ¿Por qué? Porque intenta cubrir su mentira. Si se lo estamos preguntando a alguien que nos está diciendo la verdad, pues no va a tener ningún problema en decirme, mira, pues esto pueden ustedes hablar con esta persona, este es su teléfono, este tal. Es decir, eso se puede comprobar fácilmente. Entonces, ese yo les recomendaría, porque aquí tampoco tenemos tiempo de profundizar mucho en ello, pero esa técnica del Verifiability Approach es súper interesante para entrevistas de trabajo en las cuales nosotros le pedimos que nos cuente lo que había hecho en su trabajo anterior y le decimos que nos dé los detalles con los cuales nosotros podamos verificar. Ahí eso funciona bastante bien. Perfecto, vamos a ir finalizando. Te voy a hacer ya las 3 últimas preguntas porque se nos agota el tiempo. Y bueno, desde Ecuador, Pedro Alejandro te pregunta qué alternativas puedes considerar para que los canales de custodia no sean alterados.
Uy, yo ahí no soy un gran especialista en la materia y entiendo que ahí depende mucho del contexto de cada país. Eh, mm, la alteración de canales de custodia depende mucho con la propia corrupción del sistema. Es decir, en sistemas en los cuales existen altos niveles de corrupción, mantener la integridad de las pruebas es súper complicado porque al final las pruebas van a pasar por diferentes manos y entonces eso es complicado. No le puedo comentar mucho más, simplemente que un poco por mi experiencia y por lo que conozco de diferentes países, pues hay diferencias importantes en este ámbito y se basa básicamente en intentar ir disminuyendo poco a poco los niveles de corrupción que hay en el sistema, que además va unido a que las personas que están en el sistema pues tengan sueldos más dignos y que no necesiten, no tengan que tirar de esa necesidad como hablábamos antes. Y bueno, es complicado, lo siento, pero no puedo contestarle mucho más. Vale, la siguiente de Ivania Guzmán te dice que qué tan certera es la prueba del polígrafo, que hace unos meses realizó la prueba y las respuestas que para ella eran verdaderas, pero se sentían muy nerviosas, no sabe si pueden haber estado influidas por este nerviosismo. Hombre, teóricamente un polígrafo bien hecho establece diferencias entre lo que es puramente el nervio o no. Evidentemente, cuando hablamos de polígrafo, hablamos de indicadores psicofisiológicos que nos dan correlaciones altas con la mentira. Es decir, los indicadores que medimos son indicadores pues, de sudoración, de ritmo cardíaco, pero claro, si esto está bien hecho, claro, por eso es lo importante. Es decir, si el poligrafista es bueno, los niveles de acierto, iba a decir acierto, realmente de certeza en los resultados son buenos. Es decir, yo la experiencia que tengo y lo que he hablado con diferentes personas es algo que cuando quien lo usa sabe usarlo, suele ser bastante preciso. El problema es ese, que no sabemos quién es el que se lo está usando. Y como bien dice ella, están utilizando indicadores psicofisiológicos y por tanto, el nerviosismo pues puede ser un elemento que lo altere. Normalmente, esto cuando está bien hecho no ocurre porque todo el mundo que pasa una prueba, salvo que tenga la tríada oscura con un nivel muy elevado, va a estar nervioso. Con lo cual, la diferencia es entre, pues bueno, aceleración, la rampa de la propia curva que saca el polígrafo, una cosa es nerviosismo y otra cosa no. Es decir, que bueno, ahí hay diferentes, vamos, y supongo que si está preguntándonoslo, pues no habrá tenido consecuencias muy graves con el resultado del polígrafo. A ver, ya para finalizar, Priscila Aguilar te pregunta qué libros recomiendas y Nancy Cetina que a qué dirección de email te podemos contactar. O sea, quiere contactarte y que le diéramos una dirección de correo. Pues sí, Con estas acabamos las preguntas por hoy. Fenomenal. Pues la dirección de correo es rlopez@evidentiauniversity.com. Voy a, si queréis. A ver, lo vamos a escribir en el chat, ¿vale? Fenomenal, fenomenal. Pues listo. Y Marta, cuando acabes de escribirla, recuérdame la otra pregunta. Vale. Te decía qué libros les recomiendas. Bueno, claro, sí, libros, pues ¿qué voy a decir yo? Los nuestros. Tenemos una trilogía del análisis del comportamiento súper interesante. El primer libro se llama Comportamiento no verbal más allá de la comunicación y el lenguaje, de Editorial Pirámide. Este lo publicamos en el año 2016 y es sobre comportamiento no verbal. Es un manual, es decir, no es un libro de divulgación, es decir, ahí vais a encontrar para poder profundizar muchísimo, pero a nivel profesional. Con muchas referencias bibliográficas para poder seguir tirando del hilo e investigar. Es algo ya profesional. Si quieren de divulgación, también hemos publicado algunos libros pues, de introducción a la comunicación no verbal y demás, pero creo que en el entorno en el que me lo está preguntando, lo que quiere es aprender. Para aprender, este libro sobre comportamiento no verbal es Comportamiento no verbal más allá de la comunicación y el lenguaje, de Editorial Pirámide. Luego tenemos otro que es el Manual de Detección del Engaño, que este está publicado por ya nuestra editorial, está pues hace, creo que son 3 años, una cosa así, y es editorial Behavior and Law Ediciones, que si queréis lo puedo escribir por aquí. A ver, me pongo las gafas. A ver, en el chat yo os he puesto el correo de Rafa,
el correo con el que podéis contactarlo Ahí. cuando queráis. Bien. Ya os he escrito yo el nombre de la chat editorial. Y entonces en la editorial tenemos este último, como le decía, que sería el segundo, que es sobre detección del engaño. Y luego hay un tercero, que es el protocolo de análisis de conducta, que es una joya fantástica, porque ahí se han ido nuestros autores mejorando edición a edición. Y este último es un compendio donde hablamos de comunicación no verbal, detección del engaño, evaluación de personalidad, verificación de la información y todo ello dentro de un protocolo que da lugar a un informe. Y también está publicado en Behavioral Law Ediciones. Por tanto, es comportamiento no verbal más allá de la comunicación y el lenguaje, manual de detección del engaño y MOSABE, manual operativo del metaprotocolo SABE. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Rafael. Ha sido interesantísima tu presentación, pero como has visto, has suscitado tremenda cantidad de preguntas y han sido súper interesantes las respuestas. Yo creo que este es el formato que queremos desde la asociación, que sea una charla, pero también una intervención de los participantes con todas sus dudas. Y yo creo que además todas tus respuestas han ayudado muchísimo a todos nuestros participantes. Darles las gracias a todos por la participación, que ha sido súper numerosa. Estamos encantados con este formato y con vuestra participación y con vuestra presencia. Solo me queda anunciaros que las próximas masterclass serán el 17 de enero, la investigación interna en materia de antifraude, y el 21 de febrero será la lucha contra el fraude en las criptomonedas. Temas también interesantes como el de hoy. Os esperamos a todos y os damos las gracias, en especial a ti, Rafa, por tu presentación tan interesante. Que sepas que has tenido muchísimas alabanzas y muchísimas gracias en el chat, que no he ido transmitiendo una a una porque te las íbamos a dar todas juntas detrás. Pues ¿De acuerdo? muchísimas gracias.